México es la intersección entre América del Norte y Centroamérica, el puente que une al Pacífico y al Caribe, lugar donde nacieron las culturas prehispánicas tan reconocidas como la maya, los olmecas, los aztecas, teotihuacanos, etc. Un lugar donde se reportan cientos de avistamientos cada año. Hoy conoceremos 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. México. Número 1. Las misteriosas pirámides de Teotihuacán. Iniciamos este recorrido en la llamada Cuna de los Dioses, conocida por ser la primera megalópolis precolombina y el gran epicentro de la antigua cultura, un lugar tan sagrado como enigmático para la ciencia, ya que, según el mito, su construcción fue una obra de los seres celestiales, quienes se presentaron ante los primeros hombres y les enseñaron datos sobre astronomía y el entendimiento del mundo, influyendo en sus construcciones y visiones sobre el futuro. Pero, ¿estos viajeros celestes guardan alguna relación en la actualidad con Teotihuacán? La respuesta parece ser un rotundo sí. Es notable la intensa presencia de avistamientos ovnis y acercamientos sobrenaturales cerca de la antigua ciudad. ¿Por qué seres de otros mundos siguen visitando Teotihuacán? La verdad es un misterio. Lo que no es debatible es la gran cantidad de avistamientos que se suman cada año. Objetos voladores no identificados, extrañas nubes y perturbaciones sobrevolando la pirámide. Para muchos científicos y ufólogos, la respuesta puede estar bajo el suelo de la ciudad. Esto es considerado como la entrada al inframundo, que es un espacio acuático, un espacio habitado por deidades que favorecen la vida en la Tierra. En 2003, el arqueólogo Sergio Gómez se topó con que bajo la Gran Pirámide del Sol se halla un túnel secreto en honor a la serpiente emplumada Quetzalcóatl, el cual simula el infierno maya. Este túnel, que tiene una longitud de 103 metros por una profundidad de 14 metros y encierra más preguntas que respuestas para la comunidad científica, sobre todo por la presencia subterránea de un lago de mercurio, material que los antiguos conocían como agua sagrada. El túnel es una cueva artificial, es la cueva sagrada, es la entrada que nos conduce al inframundo. Por esa razón, aquí en esta parte, justo hemos recorrido estos 63 metros y lo que vemos ahí es la entrada al verdadero y al real inframundo. Tiene que estar asociado precisamente con la pirámide, porque la pirámide representa la montaña en cuyo interior existe todo aquello que necesitamos para vivir. El templo de la serpiente emplumada, la pirámide, contiene en su interior, metafóricamente hablando, todos los mantenimientos, todo lo que el ser humano, los animales necesitan para poder vivir. ¿Acaso contaban con un tipo de tecnología que escapa a nuestro entendimiento? ¿Y qué se ha perdido en la historia? ¿Es este mineral lo que interesa a los seres extraterrestres? Quizá nunca lo sabremos, pero las investigaciones y los numerosos avistamientos nos dicen que Teotihuacán aún no ha mostrado todos sus secretos. Número 2. Enigma en el sarcófago de Pacal. Sus pirámides no han sido la única evidencia antigua de visitantes extraterrestres. En los periodos de la civilización maya, en la provincia de Palenque, se encuentra el magnífico Templo de las Inscripciones, un lugar lleno de misterios y fascinantes hallazgos, que oculta entre ellos el impresionante sarcófago de Pacal. Tal como ya lo hemos dicho en un video anterior, en el año de 1952, el arqueólogo Alberto Ruiz de Lullier descubrió una serie de cámaras subterráneas bajo el templo que lo llevaron directo a la cámara funeraria de Pacal I, un antiguo gobernante que data del 615 al 683 después de Cristo. Al morir, se realizó la construcción de un sarcófago que, según el mito maya, lo ayudaría a recorrer el inframundo para luego ascender hacia los cielos.
Según el mito, el gobernante estaría dentro de un árbol cósmico que le ayudaría a proteger su cuerpo durante el viaje, junto con un tubo dentro de su boca para resguardar su alma. Se ha debatido durante décadas el significado real del sarcófago, pero científicos como el ruso Alexander Kazantsev dicen: la posición reclinada del hombre sobre un asiento, pedales en sus pies, cinturón de seguridad, tableros, tornillos y palancas de mando, claramente se trata de una nave espacial. Y es que, según la mirada experta del ufólogo Erich von Däniken, este ser que aparece sentado e inclinado sobre unos mandos es como un astronauta en su cabina de pilotaje. ¿Los mayas poseían tal tecnología? ¿Quién fue en realidad Pakal I? Es cuestionable el increíble y avanzado conocimiento que poseían los mayas para su época, lo que hace dudar a muchos científicos y arqueólogos sobre la influencia de seres extraterrestres en su estilo de vida. Número 3. Las naves voladoras en el Chilang Balam. ¿Podrían haber tenido contacto los mayas con seres de otros planetas? Hay un libro escrito por Chilames y recopilados en el siglo XVIII por Juan José Hoyle, el cual afirma esta teoría. El Chilang Balam es conocido por escribir una serie de libros que describen hechos pasados y futuros. Aunque solo se preservan algunos fragmentos, científicos y ufólogos expertos aseguran que Chilang Balam habla sobre la llegada de seres de otro planeta. Una de sus profecías dice: en el 13 Ahaud, al final del último Katum, el Itzá será arrollado y rodará Tanka. Habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrán trayendo la señal de futura los hombres del sol. Despertará la tierra por el norte y por el poniente. El Itzá despertará. Hace referencia a seres celestes, tal como lo dice otro de sus pasajes. Seres descendidos de los cielos llegaron en extrañas naves voladoras. Eran dioses blancos que vuelan en unos discos luminosos y alcanzan nuevamente las estrellas. La comunidad científica asegura que la traducción de estos textos no es exacta, pero la verdad es que son escalofriantemente precisos, datos numéricos, posicionamiento celeste y hasta predijo la llegada de los colonos españoles. ¿Poesía o profecía? Una de las cosas que llama la atención en la cultura maya, que también la cultura inca en el sur de América también es muy importante, es esa concepción y ese grado de desarrollo que tenían de su ciencia. La concepción que tenían del mundo era muy amplia y muy vasta, y tenían conocimiento, como los egipcios, astrológicos mucho más, y astronómicos, más de lo que se hubiera podido desarrollar en su momento en Europa. Ellos conocían los movimientos de Venus, calculaban movimientos de las estrellas, tenían cálculos para determinar cuándo venían las, ¿cómo le llaman estas estrellas fugaces? Los cometas, los de los eclipses, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si ustedes ven, también tenía el concepto de la redondez de la Tierra, que aquí todavía se suponía a principios de la Edad Media que estaba plana. O sea, esta concepción es impresionante porque el avance era muy grande. Número 4. Aterrizaje ovni en Ciudad Tabasco. Luego de ver la evidencia arqueológica, existe la pregunta: ¿son los contactos extraterrestres cosas del pasado? Para México, déjame decirte que no es así, pues en junio del año 1973, en el transcurso de una noche como cualquier otra, en la pequeña ciudad de Macuspana, del estado de Tabasco, un suceso marcó la historia de los avistamientos ovnis en el país norteamericano. Según el relato de sus residentes, esa noche cayó una lluvia torrencial de gran magnitud, tan fuerte que cortó la electricidad durante toda la noche. Armando N., un vecino que presenció de primera mano el avistamiento, relata los hechos. A eso de las 10:30 p.m. se escucharon sonidos de disparos a la lejanía en Ciudad Pemex. Su esposa se asomó en la ventana para husmear,
pero no dio crédito a lo que vieron sus ojos. En el cielo nocturno sobrevolaban varios platillos voladores, destellando luces multicolores, acompañados de estruendos como detonaciones, cerca del puesto de la Fuerza Aérea Mexicana. Todos los locales presenciaron este misterioso hecho. Rápidamente se juntaron y armaron cuadrillas para acercarse al lugar de donde provenían las luces. Al llegar, los vecinos observaron grandes circunferencias ennegrecidas en el pastizal del rancho. Incluso se veían grandes marcas de pisadas como de gallina gigante, de color amarillento. ¿Se trataba de una criatura nocturna o eran las huellas de un ser inimaginable? Este es uno de los casos más conocidos y nombrados por la prensa nacional e internacional sobre avistamientos extraterrestres en México. Hoy día, los testigos no saben cómo describir lo que vieron aquella noche hace 48 años atrás. Número 5. El caso Carlos Díaz, Tepoztlán. Años más tarde, en la década de los 80, un contactado por seres de otro planeta comenzó a recopilar información sobre los constantes avistamientos en un pueblo ubicado al sur de México, llamado Tepoztlán. Carlos Díaz, fotógrafo profesional, ha compartido su historia desde hace varias décadas y asegura incluso que estos seres extraterrestres se contactan con él mediante telepatía y en ocasiones verbalmente. Esto es un objeto de energía extraterrestre, ¿sí? Esto lo he tomado al sur de la Ciudad de México, primero en 1981, cerca de un volcán que se llama el Ajusco, y después en Tepoztlán, Morelos. Siguió la experiencia y afortunadamente llevo viviéndola 16 años. Esta experiencia la he podido mostrar tanto en fotografía como en video. Además de captar cientos de fotografías de estas naves extraterrestres e incluso videos y filmaciones caseras, la comunidad científica es muy escéptica sobre la veracidad de su relato y dichos avistamientos. Sin embargo, no es la única persona que ha sido testigo de estos platillos de plasma flotando y sobrevolando las noches de Tepoztlán. Este contacto, afortunadamente, es un contacto físico. La comunicación es hablada. Yo creo en la telepatía, sin embargo, siento que al ser la comunicación hablada como la que está haciendo en este momento contigo, ha ayudado muchísimo a que pueda yo mantenerme con los pies bien apoyados sobre la tierra. ¿Cuál será el interés de estos seres? Según Carlos, ellos están entre nosotros y son completamente inofensivos. Lo cierto es que en dicha región existen columnas y construcciones antiguas de la cultura maya. ¿Guardará alguna relación con los avistamientos? De momento, Carlos sigue grabando con su cámara los cielos nocturnos y comunicándose constantemente con estos visitantes de otro mundo. Dime, ¿qué opinas de esto? Número 6. Los ovnis de Jocotitlán. En 1994, a solo 2 horas y media de camino del anterior avistamiento, ocurrió un evento realmente escalofriante en el municipio de Jocotitlán. Carlos Chimal, secretario del ayuntamiento, fue contactado por su vecino para atestiguar un misterioso suceso que lo dejó sin palabras. La noche anterior se había presentado en la zona un fuerte sonido parecido al de un avión, el cual alertó a los habitantes de una presencia en el cielo constituida por una potente luz que descendía sobre los maizales. Al acudir al lugar, todo parecía encontrarse completamente normal, pero solo bastaron unos cuantos pasos dentro del terreno para comprobar que algo fuera de este mundo había aterrizado allí. Llegamos a la milpa y parecía muy normal de fuera, pero cuando nos metimos era un lote de 5 hectáreas, bastante grandecito. Cuando entramos al lote, el medio de la milpa es donde nos sorprendimos
de ver un círculo muy bien formado. En el centro, las cañas se encontraban caídas en una formación circular perfecta, rodeada por plantas intactas, como si una nave hubiese descendido en línea recta desde el cielo y había regresado de la misma forma, sin causar ninguna otra huella. Mucha gente relata es que en el cerro se ven en las noches, sobre todo cuando hay una luna muy fuerte y cuando hay muchas estrellas, que hay una luz muy grande como si fuera de un helicóptero o de un avión, pero como que se estaciona arriba del cerro y de repente desaparece. Los habitantes de Jocotitlán nunca pudieron dar explicación al suceso y continúan avistando luces y objetos voladores sin explicación. Pero, ¿quiénes podrían tener tecnologías aéreas tan sofisticadas? ¿Seres de otros planetas o tecnologías secretas de algún gobierno? ¿Qué material del suelo mexicano estarán buscando? Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo $1 mensual. Es muy sencillo, tan solo vas al botón que dice unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS y a disfrutar de tus beneficios. Número 7. El caso OVNI de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta ahora hemos presentado avistamientos de ciudadanos comunes, pero en el año 2004, una noticia revelada por la Fuerza Aérea Mexicana conmocionó los medios de comunicación mexicanos e internacionales. Aunque ya lo hemos hablado en un video anterior, te lo resumiré. Pilotos de una aeronave de la Fuerza Aérea fueron rodeados por ovnis brillantes que los sobrevolaron durante varios minutos antes de desaparecer. ¿Qué eran estos orbes de luz que se desplazaban libremente por el cielo? En la cámara infrarroja, instalada bajo el avión Merlin C-26, se detectaron anomalías durante su rutina de vuelo sobre el Golfo de México en 2004. Los objetos voladores se encontraban a 3.500 metros de altura. La conversación mantenida entre los encargados de radar en tierra y los pilotos es tanto desconcertante como escalofriante. Según la información que escuché en la cabina del jefe de coordinador de operaciones, llegó un momento que él llevaba pues la visualización de la operación en las pantallas y mencionó él que se encontraban en la pantalla. Yo considero que sí, porque ninguno de los tripulantes pudimos observarlo a simple vista. A la distancia en la que se encontraban, ¿deberían de haberlo hecho? La distancia más cerca que tuvimos, que fue 2 millas, un objeto normal o una aeronave normal, la experiencia nos dice que la podemos identificar. El Escuadrón 501 estuvo en contacto constante con la torre de control y en ambos lugares observaron asombrados el paso de más de 10 objetos voladores que realizaban maniobras imposibles a corta distancia de ellos. Pero por más que intentaban observarlos a través de las ventanas, no eran capaces de percibir con sus ojos nada cerca de ellos. La extraña situación los alertó y el capitán apagó las luces en un intento de sumisión ante los incesantes rodeos de los ovnis, consiguiendo al fin que desaparecieran tras tenerlos flanqueados. ¿Qué eran esas naves capaces de ser captadas mediante tecnología militar? A este caso se le conoce por ser el único aceptado públicamente por el ejército mexicano y uno del mejor documentado en la historia gubernamental de México. Pero en la actualidad, el gobierno se mantiene al margen de revelar información. ¿Qué otras cosas están cerca de nosotros que nuestro ojo humano no puede percibir? Número 8. 20 años de caza OVNI. Pedro Ávila. 6 años más tarde, un hombre fue capaz de conseguir el mismo resultado que las cámaras infrarrojas de la Fuerza Aérea Mexicana, logrando captar luces y objetos no identificados a través de una técnica denominada grabación simultánea en espectro normal e infrarrojo, asombrando a los más escépticos sobre la vida fuera de nuestro planeta.
foco. Con esta técnica de 2 cámaras podemos grabar simultáneamente apuntando hacia el mismo punto. En muchas ocasiones la cámara infrarroja nos permite ver objetos que la cámara normal no capta. Claro. Por eso regularmente ya lo vengo haciendo así desde que saqué esto, desde que lo di a conocer en el año 2004. He venido grabando de esa manera porque nos hemos dado cuenta que estos objetos aparecen a diferentes horas del día, de la tarde, de la noche, y lo mejor es pues tratar de tener así 2 cámaras para poderlos captar. A veces yo hago un paneo con la cámara normal y no captas nada, pero cuando cambias a la cámara infrarroja de pronto vuelves a hacer el paneo y en alguna zona donde ya habías pasado con la normal te das cuenta que ahí hay algo y los empiezas a filmar con ambas cámaras, porque de esa manera es como se demuestra que hay objetos que son invisibles al ojo humano y que solamente a través de la visión infrarroja es como se pueden captar. Pedro Ávila Rubio tuvo su primer contacto con seres alienígenas mientras observaba un avión en pleno vuelo en la década de los 90. En ese momento yo observaba un avión que venía llegando, cuando de pronto detrás del avión, a una distancia no muy lejana, se veían 3 objetos en forma de esfera que venían como si fueran siguiendo al avión. Desde aquel acontecimiento, dedicó su vida a la observación e investigación de las señales extraterrestres en México, llegando a recopilar un centenar de material audiovisual que afirma la presencia poco visible de seres y artefactos extraterrestres, los cuales intentan ponerse en contacto con la raza humana. Entonces empecé a hacer pruebas allá por finales del año 93 y empecé a hacer unas pequeñas grabaciones, pues digamos que muy insignificantes, ¿no? Pequeños puntos, pequeñas cosas que se veían en el cielo, pero que llamaba la atención que efectivamente no eran visibles al ojo humano. Eso era lo que a mí me sorprendía mucho y más me sorprendía cuando de pronto estos objetos se acercaban a alguna nube que yo la podía tomar como referencia y tomaba mis binoculares, los enfocaba muy bien y no podía ver nada ni siquiera a través de ellos. Entonces empecé a hacerlo de esa manera, pero yo tenía que demostrar que esos objetos eran invisibles, porque si yo presentaba el video nada más de esa forma, pues quizás la gente pensaría que podía ser un globo, que podía ser cualquier otra cosa o algún truco de cámara. La técnica de Pedro Ávila respondería a la incógnita de que el ojo humano no es capaz de percibir a los visitantes extraterrestres cerca de nosotros y solo a través de tecnología avanzada se puede estar más cerca de resolver el misterio. Pero, ¿qué tan cerca estaremos de hacerlo? Número 9. La base extraterrestre de Popocatépetl. Entre los avistamientos más importantes de la última década se encuentra la experiencia colectiva experimentada por los mexicanos en 2012. Sucedía en el volcán de Popocatépetl, dando la certeza a los más incrédulos de ver algo fuera de este mundo. Una de las teorías habla sobre una raza de seres extraterrestres que tienen su punto de encuentro dentro del volcán. Estos alienígenas han sido descritos como seres de más de 2 metros, resistentes al calor y provistos de una tecnología que les permite sobrevivir en las inhóspitas áreas del cráter. Guillermo Vidales, experimentado montañista, relata que en uno de sus rescates se encontraron con las huellas de una criatura desconocida que parecía poseer un talón en forma de espuela que le permitía subir a rápidas velocidades por la montaña cubierta de hielo. El mismo equipo declaró haber visto a un ser desprovisto de ropajes que avanzaba en la altura a grandes zancadas hasta perderse dentro del Popocatépetl. ¿Es un volcán mexicano un lugar de encuentro alienígena? Esta teoría tomó fuerza el 25 de octubre del 2012, cuando se registró en cámara la caída de un objeto cilíndrico brillante que se introdujo directamente en el cráter del volcán. Su velocidad superaba la de un avión y medía más de 1 kilómetro de largo. ¿Podría tratarse de la evidencia fehaciente de que Popocatépetl es una base alienígena? La incógnita se mantiene. ¿Tú qué opinas? Número 10. Secretos ovnis del Gobierno de México. Tras haber recorrido el mapa maya y observar la evidencia de grupos de personas, hasta el testimonio de parte del ejército mexicano, ¿qué información secreta maneja como clasificada el Gobierno de México?
¿Cuántas expediciones ovnis ocultan en su archivo? Alfonso Salazar Benítez, técnico de la aviación mexicana, afirma conocer los archivos secretos gubernamentales en donde figuran piezas de material extraterrestre, naves caídas e impactos de objetos voladores contra aviones militares. Dentro de los 47 años que llevo de investigación sobre el fenómeno ovni, aquí en México hemos tenido oportunidad de observarlo sobre el aeropuerto internacional. Yo soy técnico en aviación vigente todavía en el aeropuerto, y hemos visto objetos muy raros que se acercan, se cruzan a las aeronaves. Recientemente, pues el Pentágono y la Marina empezaron. Mira, este video me lo acaba de pasar un controlador aéreo. Es un objeto que detectaron precisamente en vuelo. Esto fue sobre San Luis Potosí, un objeto volador no identificado. Sus insistentes peticiones para desclasificar los archivos han sido ignoradas por el Estado, pero su investigación lo ha llevado a descubrir noticias desde los años 50, en los que el secretario de Defensa declaraba públicamente haber participado en la recuperación de objetos no identificados que caían desde el cielo. Me platicabas, Alfonso, que has encontrado también ciertas cosas por ahí que quizá no las vemos comúnmente. Sí, efectivamente, en el aeropuerto es común nosotros como técnicos observar objetos raros que sobrevuelan el espacio. El sábado pasado un objeto esférico estuvo sobrevolando una de las bases aéreas allí en el aeropuerto. Son detectados por el Centro de Control México, y como en el video que vimos, pues son detectados y videograbados por pilotos. Inclusive aquí en México hemos tenido oportunidad de reparar un avión, un A321 colombiano, que fue golpeado por uno de estos objetos. ¿Por qué el gobierno se volvió tan hermético con los avistamientos y casos ovni que reciben? Para obtener una respuesta, hay que viajar al año 1977, cuando el técnico comenzaba a notar que el aeropuerto internacional era un lugar especial para el avistamiento ovni. La mañana de aquel 29 de julio, los trabajadores del aeropuerto fueron puestos en sobreaviso. 3 orbes brillantes y plateadas cruzaban el cielo en una misteriosa formación. Ese día, la forma de ver los ovnis cambiaría, al verse frente a restos de uno de los objetos que colisionó en Puebla. Lo más sorprendente es que las actividades ovni no se detuvieron y, según Salazar, existen centenares de aviones que relatan haber tenido contacto con inexplicables objetos voladores, e incluso la Dirección General de la Aeronáutica Civil ha aceptado participar en la búsqueda activa de ovnis, pero se les prohíbe hablar sobre eso. Desde 1935 en México se tienen reportes del acercamiento de este tipo de objetos a aeronaves de matrícula mexicana, tanto civiles como militares. Los restos del ovni estrellado en Puebla se encuentran ahora clasificados por el gobierno mexicano sin tener acceso a ellos. Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si no será solo una entre miles de evidencias que comprueban la existencia de seres superiores que cruzan nuestro cielo. ¿Cuál es tu opinión? Luego de este episodio sobre México, ¿te queda alguna duda sobre la presencia alienígena en las civilizaciones antiguas o la posibilidad de que ya se encuentren entre nosotros sin que podamos percibirlos? Lo dejamos a tu criterio. En este video hemos hablado sobre algunos casos que sucedieron en este país. Sin embargo, hay muchos más que no hemos tocado. Si te gustaría que habláramos más sobre ellos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video que subamos. Ahora el próximo país que elegiremos lo decidirás tú en los comentarios.